Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta primera parte vamos a conversar con la abogada penalista Lea de León sobre la reciente absolución del famoso Smiley y 7 pandilleros más. Hay una persona que sí fue condenada y pues obviamente Lea nos va a ampliar más la noticia. Como ustedes ya sabrán, apreciables televidentes, el Tribunal Tercero de Sentencia absolvió de cargos a Axel Danilo Ramírez, alias el Smiley, y 7 líderes pandilleros más, a quienes el Ministerio Público los indicaba, tomen nota, de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, conspiración, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Los acusados del famoso bombazo durante el gobierno de Álvaro Colón y el Smiley, a quien el que era en ese momento el ministro de Gobernación, Salvador Gándara, responsabilizó de la inseguridad que se vivía en Guatemala. Pues resulta que hoy son absueltos. ¿Por qué, Lea? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este caso que se presentó recientemente también tiene sus particularidades y es que la acusación formulada por el Ministerio Público no estuvo suficientemente sustentada en prueba. Mucha de la prueba ofrecida era testimonial y en estos casos de bandas peligrosas se da mucho el fenómeno que los testigos ya al momento de presentarse al tribunal de sentencia entran en pavor, entran aterrorizados, aún cuando se da a través de una videoconferencia, que eso en teoría los protegiera más, siempre llegan con ese grado de temor y sufren de una amnesia repentina, y eso amarra un poco de manos tanto la labor del Ministerio Público como los tribunales de sentencia para poder emitir una sentencia conforme a derecho. Pero esa no es la única evidencia. De hecho, el juez explicaba en las noticias aquí que no se presentaron, por ejemplo, los desplegados telefónicos. O sea, hay una serie de evidencias. La que usted está mencionando solo es una evidencia. Es, por supuesto, muy fuerte el testigo o los testigos, pero hay más evidencia. Es correcto. En la acusación del Ministerio Público se decía que desde los penales habían llamadas a las víctimas de extorsión. Y pues uno con su sentido común en el manejo de evidencia diría, pues el Ministerio Público debió haber presentado desplegados de las telefónicas, debió haber propiciado escuchas telefónicas entre esos números hacia llamadas salientes para escuchar qué son las amenazas y comunicados extortivos que se hacían en esos números telefónicos. Es una de las acusaciones, ¿verdad? Sin embargo, no se dio el Ministerio Público no presentó esa prueba para el debate, y eso limita también el actuar de los jueces. Entonces, básicamente, Lea, como bien explicó el juez, no los podían condenar porque no había suficiente evidencia para condenarlos. Evidencia que los responsables de presentar eran los fiscales del Ministerio Público, que fallaron en ofrecer, en presentar todo lo que habían dicho que tenían en contra de estos personajes. A pesar de que podemos recordar, y lo comentábamos con Juan Carlos Sandoval antes de que entráramos a las entrevistas, que el mismo Smiley reconoció que él ha asesinado a muchísimas personas, o sea, es un asesino confeso, y aún así lo dejaron libre. Pero bueno, me imagino que puede haber dicho, pues yo maté a un montón, pero no dijo quiénes son ese montón. Habría que identificar a quienes asesinó y seguirle un juicio por esos asesinatos. O sea, que descaradamente podía él... No puede ser, pero la confesión de él no puede ser tomada en contra de él. Pero ¿era confesión de qué? No era confesión de los delitos que se le estaban acusando. Y estaba diciendo, he matado a muchos, pero no dice quiénes son esos muchos. Qué complicado es esto, Lea. Sí, incluso se cuestionó en algún momento que cómo era posible que se absuelve a una persona que está cumpliendo condena por otro caso, que eso debió haber sido algún indicio de su criminalidad, pero lamentablemente la ley no dice eso. La ley dice que yo como juez me tengo que preocupar de ese caso y de esa acusación. Y de la evidencia. Y de la evidencia que el Ministerio Público produzca para ser diligenciada en el debate. Casos anteriores sirven para efectos de que si se logra probar el delito en ese debate específico,
los antecedentes, que es la reincidencia penal, sirven para darle un calificativo de agravante al hecho. Pero no de por sí solo va a representar un elemento para que el juez pueda dictar su sentencia. Porque el hecho que haya cometido un crimen con anterioridad no implica que es responsable de este crimen. Es un nuevo hecho, es un nuevo crimen y se tienen que probar. Pero hay algo que yo no sé, a ti Estuardo, a ti Lea, si no les llama mucho la atención. Se supone que tenemos una fiscal pública, una fiscal general, que es como una especie de miembro de la Liga de la Justicia, de Superman, Batman y todos ellos, premiada por todos lados por el gran trabajo que está haciendo en Guatemala. Pero a la hora, los resultados reales son estos que estamos comentando hoy. ¿Qué contradicción, Estuardo? ¿Qué contradicción, Lea? Aquí hay una contradicción también en términos que no sabemos, y yo creo que podría desarrollarse también, si estas bandas delincuenciales empiezan a atacar también a los mismos investigadores del MP. Porque el sistema de inteligencia de las maras y de mucho del crimen organizado es muy eficiente. Eso lo tenemos que reconocer. Sí, es correcto. A mí no me sorprendería que en este caso hayan existido amenazas a fiscales, intimidaciones a las familias, a personas cercanas a ellos. Este caso me recordó mucho el de aquel señor Kenneth Banega Blanco de Zacapa, que en el transcurso del debate se fueron muriendo todos los testigos, curiosamente. Se quedó sin prueba el tribunal de sentencia, la persona estaba acusada o estaba siendo investigada por la Policía Nacional Civil por 70 asesinatos. Él era un sicario y en el pueblo todos lo sabían. Pero como se desaparecieron los testigos, se desaparecieron los medios de convicción al momento del debate, al tribunal no le quedó otra salida más que absolverlo. Tengo una pregunta del procedimiento. Fueron absueltos, pero no dejados en libertad todavía. ¿Qué hace falta para que los dejen en libertad? Porque pienso que eso es algo que debe preocupar a los habitantes de Guatemala. Que estos criminales confesos salgan de nuevo a la calle. ¿Qué hace falta, Lea? Bueno, hay mucho camino por recorrer aún. Esto, si el Ministerio Público lo apela, se va a una apelación especial, se va a una casación, se va a un amparo, y en el tiempo que dure todo este proceso ellos seguirán guardando prisión. Sin embargo, la preocupación en estos casos es que el ofrecimiento de prueba es una fase procesal previa al debate. Y si en ese ofrecimiento de prueba ya se otorgaron todas o se presentaron todas las pruebas que el Ministerio Público tenía, el resultado va a ser exactamente el